hablar un poco de la violencia familiar y la violencia de género. Yo, bueno, soy abogada y la verdad que disfruto mucho llevar adelante procesos de familia porque es donde mi aporte como feminista puede ser más útil. Digamos que la violencia familiar y la violencia de género, si bien están reguladas por dos leyes diferentes, no podría decir que específicamente guardan una relación de género-especie, pero sí que son dos conceptos totalmente diferentes, o sea, por eso están regulados en legislaciones diferentes, pero siempre tienden a intentar dar una respuesta a la problemática que es la violencia en sí misma, ¿no? Si podemos pasar al siguiente PPT, la siguiente Filmina. Bueno, yo voy a hablar particularmente de la violencia familiar y después un poquito de la violencia de género. ¿Por qué? Porque muchas veces la ley de violencia de género remite a la ley de violencia familiar. Ahora después intentar entendiendo, o sea, voy a intentar darlo a entender el porqué. La violencia familiar, como está literalmente copiado de la ley, esto es aquella acción u omisión que menoscaba la vida, la integridad física, psicológica, la libertad, que cause un daño al desarrollo de la personalidad entre miembros de la misma familia. Es decir, que para que sea violencia familiar catalogada como tal, el victimario y la víctima deben pertenecer al mismo grupo familiar, ¿no? Cabe aclarar que la ley de violencia familiar o sea, da el ámbito en el cual se desarrolla, el concepto de familia que toma tanto a la familia en sentido amplio, o sea, es decir, todo el parentesco, como en sentido restringido. La familia en sentido restringido es mamá, papá, 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 mamá, mamá, hijes, ¿verdad? Así que en este sentido la ley aplica tanto para el concepto de familia como en sentido amplio como en restringido. Siguiente, Filmina, please. Las leyes de protección contra la violencia familiar y de género que tenemos en nuestro país, la principal es la Ley de Protección contra la Violencia Familiar, que es una ley nacional, que es la 24.417. De hecho, si alguna vez alguien tiene que pasar, ojalá les deseo de corazón que no, pero tienen que ir a una comisaría de la familia y la mujer o hacer una denuncia, se los va a hacer en base al formulario de esta ley. Después está la ley de violencia familiar, que bueno, es una ley provincial de la provincia de Buenos Aires que se sancionó en 2001 y se modificó por la 14.509 en 2013. Otra ley nacional, que es la protección integral de los derechos de las niñas y adolescentes. Y bueno, la ley 26.485, que también es una ley nacional, habla de la protección integral a las mujeres para erradicar la violencia de género. Esto es algo que quiero hacer hincapié. Si se fijan, o sea, sí hay una ley del 94, pero las leyes principales y la mayor difusión y el mayor tiempo que se promovió este tipo de medidas fueron durante nuestro gobierno, ¿no? Durante nuestro gobierno de conquistas de derechos, que se le empezó a dar más relevancia a toda esta temática, un poco por el boom del feminismo a nivel global, pero también fueron políticas de Estado que se rosquearon, que se promovieron desde nuestro espacio, y creo que es un disclaimer muy importante y muy lindo para hacerlo. Al menos a mí como mujer me da mucho orgullo que, primero, que Cristina Fernández haya sido mi presidenta, y segundo, que haya sido nuestro gobierno y nuestro espacio y el peronismo quien se ha siempre tomado esta lucha más en serio que en los demás partidos políticos. Bueno, siguiente, Filmina. A ver. Bueno, el artículo 1 de la ley de violencia familiar nos habla que aquella persona que sufra lesiones o maltrato físico o psíquico por alguno de sus miembros del grupo familiar puede denunciar los hechos de forma verbal o de forma escrita ante un juez de competencia en asuntos de familia y solicitar medidas cautelares conexas. Es muy importante este artículo 1 en la parte del final, que dice: a los efectos de esta ley se entiende por grupo familiar aquel originado en matrimonio o en las uniones de hecho. Esto es algo importante aclarar, porque a veces, por ejemplo, uno no sabe que vos a tu novio, por más de que no conviva con vos, o tu novio o tu novia,
lo puedes denunciar por violencia familiar aunque no residan en el mismo hogar, por ejemplo. Está también abarcado por esta ley. Se entiende, por ende, por grupo familiar al parentesco por consanguinidad, al parentesco por afinidad, que es ese parentesco que tenemos con la familia política, digamos, nuestra, o sea, con la familia de nuestra pareja. O sea que esto también podría ser, qué sé yo, podría incluir, qué sé yo, un hecho de violencia de una suegra hacia una piba, bueno, sí, es un ejemplo entre tantos, ¿no? Matrimonio, uniones de hecho, las uniones de hecho no necesariamente tienen que ser convivenciales, como mencionaba recién, por ende también abarca parejas y noviazgos, ¿no? Lo importante de esto es que los hechos se pueden denunciar en forma verbal o en forma escrita. Yo que soy abogada siempre recomiendo, al menos al que, al que pueda, siempre la ley de violencia familiar, ustedes pueden descargar el formulario, el formulario en internet y lo pueden completar. Yo es algo que recomiendo hacer porque a veces, primero que lamentablemente las comisarías de la mujer y la familia son un chiste, la gente que te atiende no está preparada para atenderte, te tratan mal, intentan a toda costa hacer que no hagas la denuncia, porque no quieren, la realidad es que no quieren laburar, es así, no me gusta criticar el trabajo de nadie, pero es así, por ende lo que yo recomiendo es descárguense el formulario, complétenlo en sus casas y llévenlo a la comisaría de la mujer o directamente, siempre es mucho más simple, en un juzgado de paz. En el juzgado de paz tiene la obligación de recibirte la denuncia y simplemente vas, presentás con tu DNI y decís, miren, tipo, este es mi... Tanto hombres como mujeres, como disidencias, esta es una ley que no es que no abarca solo el tópico de la violencia hacia la mujer, por eso también yo hago mucho hincapié en la ley de violencia familiar. Así que bueno, nada, es muy importante y bueno, justamente se pueden hacer de forma verbal o de forma escrita ante un juez de paz, o sea que en realidad no es un juez de paz, vas en el juzgado de paz o te levantan la denuncia por escrito o la llevas por escrito, o bueno, también de forma oral también en un juzgado de paz te la tienen que tomar, o en la comisaría de la mujer y de la familia. Siempre recomiendo que se hagan los juzgados de paz porque remiten directamente a los juzgados de familia y es un poquito más rápido, ¿no? Al menos es lo que yo hago. Siguiente, Filmina, Guay, o Cami. Ay, gracias. Las medidas cautelares de la ley de la ley de violencia familiar las toma también. Voy a hablar de estas medidas cautelares porque también las toma la ley de violencia de género, ¿verdad? Remite a esto. Así que nada, voy a explicarlo una sola vez. Una vez que llega la denuncia ante el juez, tiene la obligación las medidas cautelares se pueden solicitar a pedido de parte, que es, digamos, quien hace la denuncia. Perdón, ¿pueden mutear los ¿Sí mix? puedes mutearte? Gracias. Gracias. Pueden actuar de oficio, generalmente no lo hacen, lo hacen a pedido de parte, salvo que sea algo muy grave, pero bueno, las medidas cautelares disponibles en la ley es ordenar la exclusión del autor de la vivienda en donde habita el grupo familiar en caso de que hubiese convivencia, o prohibir el acceso al autor al domicilio del damnificado si en cuyo caso no viviesen juntos, así como también sus lugares de trabajo, estudio o de ocio. Ordenar el reintegro al domicilio si fue le damnificade quien tuvo que irse por motivos de seguridad y obviamente también ordenar la exclusión de autor al mismo tiempo y tiene la obligación de decretar provisoriamente alimentos, tenencias y derecho de comunicación con les hijes, porque a veces también algo que en la práctica nos encontramos mucho es como, bueno, yo te levanto una perimetral en contra de tu ex marido, pero después, ¿cómo haces cuando tenés que ir a darle a tus hijos para que cumplan con el régimen de visita y porque tienen la obligación por la responsabilidad parental que es de ambos? ¿No? Porque no se suspende la responsabilidad parental por más de que tu expareja te haya metido una perimetral. Entonces, también tiene que obligatoriamente, si hay menores y demás, el juez tiene que decretar cómo se van a manejar en estas cuestiones.
El juez obviamente establece las duraciones de las medidas, o sea, y después de las 48 horas de dictarse, porque las medidas cautelares es algo que sale muy rápido, automáticamente después de la denuncia, dentro de las 48 horas tienen que convocar a las partes por separado y al Ministerio Público, si hay menores, a una audiencia de mediación, pero con las partes por separados, ¿no? Nada, y también instar al victimario y tanto como la víctima y al grupo familiar afectado a concurrir a programas educativos, terapéuticos y demás, cosa que eso igual no sucede. Pero bueno, yo doy la parte teórica y después digo lo que a mí me parece que en la práctica como profesional no sucede, ¿no? Bueno, después la siguiente filmina. La violencia de género, en lo particular de lo que nos habla la ley de violencia de género, la compañera Ruth ya habló de los tipos de violencia de género, así que no voy a remitir a ellos, pero particularmente lo jurídico de la ley nos habla de que son conductas, acciones u omisiones que afecten de manera directa o indirecta la vida, la libertad, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial y la seguridad personal hacia una mujer, ¿no? Porque es la ley de violencia de género, o aquella persona que se autoperciba como mujer también. El ámbito en el cual se desarrolla puede ser tanto en el ámbito público como en el privado. Lo único que para que esté encuadrado en la violencia, para que encuadre, digamos, dentro de lo que es la violencia de género, es que siempre tiene que estar basada en una relación desigual de poder, justamente por el hecho de lo que representa ser mujer y lo que representa ser hombre o varón en nuestro sistema, ¿no? Así que para que esto aplicase, no es necesario que sea en el ámbito público o en el ámbito privado, puede ser en cualquiera de los dos, o en uno o en el otro, pero sí tiene que estar basado en una relación desigual de poder y obviamente la víctima tiene que ser una mujer o aquella persona que se autoperciba como una, ¿no? También quedan comprendidas dentro de esta ley aquellas situaciones donde la violencia de género es perpetuada por el Estado, obviamente no por el Estado en sí, sino por los agentes que trabajan en él, ¿verdad? La ley, tanto de la ley de violencia familiar como la ley de violencia de género, son leyes de orden público. Por ende, ¿qué significa que sea orden público? No solo que aplica a todo el territorio argentino, sino también que no pueden ser dejadas de lado por las partes, como así otras leyes supletorias. Siguiente, Filmina. Bueno, voy a hablar del procedimiento de la ley, particularmente cómo las puntapiés y demás que nos da para poder que se torne operativa esta cuestión. Pero también, nada, quiero mencionar que los principales derechos a los que remite la ley de violencia de género, bueno, justamente son igual bastantes derechos que están reconocidos en varias convenciones internacionales, entre ellos a una vida sin violencia y discriminaciones, al acceso a la salud, la educación y seguridad personal, a la integridad física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, a su dignidad. También a decidir sobre su libertad reproductiva, la cantidad de embarazos que una mujer o persona gestante quiere y puede tener. Siempre esto en particular también nos remite a la ley 25.673, que es la ley de violencia obstétrica y de libertad reproductiva. También es defender el derecho a la intimidad, a la libertad, a recibir información, asesoramiento adecuado, y en cuyo caso estos derechos se viesen vulnerados, a gozar de medidas que sean de carácter asistencial, de protección y de seguridad obviamente el acceso gratuito a la justicia, ¿no? Bueno, ¿qué tipos de ley menciona, qué tipos de violencia menciona la ley? Bueno, no voy a volver a remitir sobre el tema porque ya habló la compañera Ruth, pero los tipos de violencia que menciona la ley es la violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica, y los tipos de modalidades es la doméstica, la institucional, la laboral, aquella que es contra la libertad reproductiva y la violencia obstétrica. Bueno, el procedimiento, básicamente,
cuenta con una serie de derechos y garantías que deben ser cumplidas en un proceso judicial, tanto judicial como administrativo, como por ejemplo la gratuidad y el patrocinio jurídico especializado, ser oída personalmente por el juez. Igual el juez de familia en todos los casos, ya sea en un proceso de alimentos o de divorcio, siempre tiene audiencias con las partes y siempre se los escucha, no importa si después si se les hace caso o no, eso es otra discusión, pero siempre se cumple esto de ser oído personalmente por los jueces, a que la opinión de la víctima sea tenida en cuenta, a que se proteja su intimidad, por eso se hace siempre reserva del caso federal, y son procesos sumarísimos también, para siempre resguardar la intimidad y la identidad tanto de las víctimas como de los victimarios. Por eso nosotros cuando, por ejemplo, estudiamos o vemos jurisprudencia sobre familia, siempre aparecen las siglas de los nombres y nunca, o los nombres cambiados, nunca, siempre se resguarda muchísimo la identidad de las personas que participan en este tipo de procesos. Al menos yo hablo desde lo judicial, después si se trasciende o no se trasciende es otro tema, ¿no? También tienen, obviamente, la garantía de poder participar en el proceso recibiendo la información fehaciente sobre el estado de los autos, de la causa en sí, a recibir, obviamente, un trato humanizado, evitando la revictimización. Esto es algo muy importante porque yo creo que acá hay mucha tela para cortar en el proceso judicial, porque hay una cuestión de que lamentablemente todavía no se le puede encontrar la vuelta de cómo hacer para realmente evitar. Obviamente uno intenta evitarlo al máximo posible, pero siempre hay una cuestión de revictimización, en poner de nuevo a la víctima en el lugar de, bueno, tenés que declarar, porque sí, tenés que declarar, porque si no, no funciona, no podemos imputar a alguien de algo simplemente por una simple denuncia. Vas a tener que volver a declarar frente al juez. Y bueno, eso lamentablemente yo creo que todavía se sigue buscando la respuesta de cómo hacer para que eso no suceda, pero nada, eso de recibir un trato humanizado y evitar la revictimización se intenta lo mayor posible, pero a veces no se cumple. En el caso de amplitud probatoria rige en el derecho de familia un principio que en derecho se le llama principio de realidad material, donde los medios de prueba son mucho más amplios que en un proceso civil común para poder probar una cuestión, ¿no? También el damnificado puede oponerse a la realización de inspecciones corporales, justamente para evitar esto que mencionaba antes de la revictimización, y también contar con mecanismos eficientes para denunciar a los funcionarios en caso del incumplimiento. Otri, Filmini. Bueno, el proceso en principio es gratuito y sumarísimo, ¿no? Y si bien yo les mencioné que tanto la ley de violencia familiar como la ley de violencia de género son de orden público y rigen para todo el país, las jurisdicciones locales sí pueden agregar normas de procedimiento o simplemente adherir al régimen procesal previsto, ¿verdad? Siempre, bueno, ya mencioné que es gratuito y que es sumarísimo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las actuaciones que se hagan dentro del marco de estas leyes están exentas de pago de sellado, de tasas, de bonos judiciales, sobre tasa, porque lamentablemente en nuestro país, eso es otro tema para otra charla, ni siquiera abarca el feminismo. La realidad es que la justicia es para unos pocos, porque uno cuando quiera iniciar un proceso civil lo que tenés que pagar tasa de justicia, bono, sobre tasa. Entonces necesitas un tocazo de guita para poder arrancar un proceso, cuando la realidad, en teoría, entre muchas comillas, la justicia es para todos, ¿no? Y todos deberíamos tener acceso. Pero bueno, nada. Otro tema. ¿Dónde se puede hacer la presentación de la denuncia por violencia de género? Puede ser ante cualquier juez, como mencionaba antes, hay que ir a un juzgado de paz o a la comisaría de la mujer y de la familia. En realidad se puede hacer en cualquier fuero, siempre te van a remitir. La realidad es que si vos caes a un juzgado, qué sé yo, laboral y decís quiero hacer una denuncia por violencia de género, te van a preguntar sí, o sea, violencia de género
de qué tipo, o sea, de tipo laboral, ¿no? Y vos le decís no, en realidad, y te van a remitir a otro juzgado, por eso cabe aclarar que siempre sostengo que vayan a los juzgados de paz, que es donde más rápido van a accionar y más rápido van a remitir al juzgado de familia y eviten lo más que puedan la comisaría de la mujer y de la familia. Y bueno, se puede hacer en forma oral escrita y siempre siendo reserva la identidad del anunciante. Y también, nada, ¿qué juez va a ser competente en estos casos? Bueno, como mencionaba recién, probablemente si vos sufrís violencia de género en el ámbito laboral, tengas que ir a un juez competente en lo laboral. No así, y si es un tipo de violencia que se ejerce en el ámbito familiar, vas a tener que ir a un juzgado de familia y demás. En los casos que hay exposición policial, es decir, que no sé, un vecino llama porque escuchó que hay gritos y que se escuchó que a la vecina la están golpeando o lo que sea, se llama exposición policial, se elabora un acta siempre cuando termina cayendo la policía y bueno, la mujer tiene 24 horas para remitirse a justamente a ampliar la denuncia, a rectificar la denuncia que queda, pero siempre tiene 24 horas luego de la exposición policial. Después vamos a pasar un PDF con todo esto que estoy hablando y todo lo que habló mi compañera y lo que van a hablar las otras compañeras, para que quede, lo vamos a subir, para que esto les quede a ustedes también por escrito y los puedan utilizar como material, ¿no? Eh, Siempre es muy importante que la mujer, dentro de las 24 horas que se labre la exposición policial, vuelva a rectificar o amplificar la denuncia ante el juez competente o ante la comisaría, porque si no, eso cae. Es decir, tiene que ser inmediato. ¿Quién puede hacer la denuncia? Bueno, la mujer que se considere afectada o su representante legal, niñas o adolescentes que presencien ese hecho, que estén afectados. Cualquier persona, cuando la persona afectada tenga discapacidad o que por su condición física o psíquica no pueda efectuarla, en los casos de violencia sexual, la mujer es la única que puede denunciar, porque ya es otro tipo de delito. Y si un tercero es quien denuncia, es la mujer que tiene que ratificarla o rectificarla dentro de las 24 horas hecha la denuncia. Es decir, rige básicamente lo mismo que mencioné para la exposición policial. Si un tercero hace la denuncia en caso de violencia sexual, la mujer tiene que 24 horas para que rectifique o ratifique la denuncia, si no, la denuncia se cae. Por eso a veces cuando dice, no, pero yo denuncié y bueno, pero hay un montón de cuestiones en el proceso que quizás no se saben, y por ejemplo que si dentro de 24 horas no lo ratificás y se cae. Entonces vos creés que hay una denuncia, que le hicieron una denuncia a fulano, pero en realidad no, se cayó, quedó a mitad camino, ¿se entiende? La denuncia penal es obligatoria para toda aquella persona que obviamente se desempeñe en servicios asistenciales, sociales, educativos, de salud, ya sean públicos o privados, que tomen conocimiento de que una mujer padece este tipo de violencia y que siempre que el tipo de violencia pueda constituir un delito, ¿verdad? La autoridad judicial siempre tiene que tomar todas las medidas necesarias para que estos conocimientos, o sea, este conocimiento no trascienda, ¿no? Y la información no tome estado público porque muchas veces es perjudicial para la víctima, ¿no? Y bueno, también para el victimario, pero en este caso hacemos siempre foco en la víctima. Los funcionarios públicos, ya sean policiales, judiciales, agentes sanitarios y demás, tienen la obligación siempre de informar ante cualquier mujer o persona que se autoperciba como mujer, que vean que se encuentran en una situación de estas, los derechos que la legislación le da a la mujer que padece violencia y los servicios en los cuales puede acudir en cuyo caso los necesite, cómo y dónde qué hacer para ser asistida en un proceso y cómo preservar las evidencias, ¿verdad? La víctima muchas veces
A mí me pasó varias veces y me he peleado bastante en la comisaría de la mujer porque primero que no les gusta nunca que caigan con un asistente letrado porque los obligas a poner un montón de cosas en la denuncia que si fuese por el policía te la hace de 2 renglones. Pero es por eso nosotros como militantes y sobre todo las personas que están presentes acá en la charla, es muy importante que sepan que la víctima siempre puede tener se puede permitir la presencia de un acompañante como ayuda protectora. Siempre que una mujer padezca violencia y así lo solicite, eh, con el único objetivo, obviamente, de preservar su salud física y psicológica, tiene la obligación de que pueda estar acompañada justamente con una ayuda. Puede ser su madre, bueno, o alguien del círculo llegado, tanto como su representante legal, como alguna amiga, como lo que sea. Porque muchas veces se dicen, bueno, venga, pase usted, y la hacen entrar a la mujer sola, y la realidad es que en esas ocasiones muchas veces las mujeres no se encuentran con la mayor claridad mental y para poder accionar. Entonces, esto es muy importante. Si alguna vez ustedes ven alguna situación e intentan ayudar a alguna amiga o algún familiar o alguna compañera de trabajo, lo que sea, ustedes pueden acompañarla a hacer todas estas actuaciones que yo les estoy mencionando. Eh, las medidas cautelares urgentes que establece esta ley, nada, habla justamente del juez de familia, la ley, por eso también remite un poquito a la ley de violencia familiar, pero bueno, es básicamente lo mismo, ¿no? La prohibición de acercamiento, el cese de los actos de perturbación e intimidación, restitución inmediata de efectos personales. Bueno, prohíbe la compra o tenencia de armas, provee a quien padece o ejerce violencia asistencia médica o psicológica. Y nada, respecto a la violencia doméstica en sí, se establecen una serie de medidas, como por ejemplo la prohibición de disponer o enajenar bienes, ordenar la exclusión de hogar, decidir reintegro de la mujer al domicilio, nada, cuota alimentaria provisoria, una guardia provisoria y demás, todo lo que mencioné en la ley anterior. Siguiente, Filmina. Es necesario presentar. La ley nos habla de, bueno, perdón, antes de la medida cautelar, o sea, antes hablaba de las medidas cautelares, el juez siempre, como mencioné cuando hablé de la ley de violencia familiar, el juez siempre dentro de las 48 horas de adoptar una medida cautelar tiene que llamar a audiencia a las partes de forma separada, bajo pena de nulidad, y ordenar las medidas que él crea convenientes. O sea, va una mujer, hace una denuncia, se dicta una medida cautelar, el juez dentro de las 48 horas tiene que llamar tanto a la víctima como al victimario a ver por separado y ver qué se hacen, porque las medidas cautelares, como lo dice el nombre cautelar, son medidas provisorias y son tomadas así medio que a la cachurra cacharra, ¿no? Y te cayó esto y bueno, ¿y cómo definimos rápido? ¿Cómo solucionamos esto rápido mientras después continúa el proceso? ¿Qué hacemos? ¿Metemos una perimetral? ¿No metemos una perimetral? Bueno, sí, metemos una perimetral. Bárbaro. Pero dentro de las 48 horas el juez tiene que escuchar a un lado y al otro y ver, hacer una valoración de los hechos para ver qué de todo es real o qué es lo más conveniente hacer, ¿no? ¿Se necesita algún tipo de informe previo? No es necesario para como principio probatorio probar que anteriormente existía la violencia o ya estaba efectuándose, pero sí, si hay algún tipo de informe que registren hechos que sean conducentes al caso, puede requerirlos el juez, y de todas formas el juez va a requerir informes una vez que llegue, sobre todo si hay menores de edad, una vez que llegue al juzgado, el juez va a requerir un informe que tiene que ser también remitido dentro de las 48 horas. Y si, por ejemplo, la víctima ya había acudido a algún tipo de asociación civil inclusive me ha tocado casos de unidades básicas. O sea, si hay registro de que la víctima se acercó en algún momento y queda algún registro de que, no, sí, fulana de tal vino y dijo que su marido esto y esto, el juez
puede solicitarlo y se tiene que tener tenido en cuenta por este principio que yo decía, el principio de la realidad material, ¿no? Eh, ¿Quiénes impulsan el proceso? El proceso puede ser, o sea, impulsado de oficio o de parte. La realidad es que los jueces de oficio no impulsan demasiadas cosas, por eso, nada, es muy importante. A veces yo sé que para una mujer que padece violencia es muy, o sea, o una persona que se autoperciba como mujer, es muy importante, o sea, es hasta choqueante ponerse en ese lugar. Por eso me hacía mención hace un rato el hecho de la ayuda, esta figura de la ayuda protectora, del acompañante, y es muy importante que se tenga en cuenta y que realmente sepamos que nosotros podemos acompañar en ese tipo de procesos, ya sea en calidad de letrados o no, pero es muy importante que la mujer sea quien continúe y, con este proceso, porque bueno, nada, es muy importante. Siguiente, Filmina. Bueno, ¿qué pasa si una persona incumple una medida cautelar? La realidad es que depende. Depende si tenés un abogado y que te esté atrás o no. Pero si a la persona que, en teoría, según la ley, a la persona que se le impone una medida cautelar, obviamente, ante el incumplimiento de las medidas, el juez puede evaluar qué hacer, si modificar o no modificarlas, ampliarlas u ordenar otras, como por ejemplo este caso que les mencionaba recién. ¿Qué pasa si yo a mi ex marido le pongo una orden de acercamiento, pero después lo tengo que ver todos los fines de semana para darle a mis hijos? La medida cae. O sea, ya esa medida cautelar no es que se incumplió y sigue vigencia, no. O sea, se incumplió una vez, la medida se cayó. Entonces, ante el incumplimiento, el juez puede evaluar la conveniencia de estas, ampliarlas, ordenar otras, pero de todas maneras, si el incumplimiento es una cuestión voluntaria y a propósito de la parte, por parte del victimario hacia la víctima, se pueden establecer distintos tipos de sanciones como la advertencia, un llamado a atención. Siempre se comunican estos hechos de violencia a los lugares, a los lugares laborales del agresor, ya sea su gremio, su lugar de trabajo, obvio, o alguna institución u organismo que esté dentro de ese enfoque, ¿no? Después, Perdón, perdón, Deja. Hay una chica que está preguntando, creo que es Lu, que no entendió lo del incumplimiento. Perdón que te interrumpa antes de que sigas. ¿qué incumplimiento, Lu? Ahí te estoy leyendo. El incumplimiento de una medida cautelar, cuando yo digo que expliqué que se cae. Bueno, no, lo que pasa es que una medida cautelar, cuando ante el primer incumplimiento de la medida cautelar, sobre todo, no un incumplimiento de alimentos, ¿no? Pero sí un incumplimiento de estos de ordenar la exclusión del autor o una orden de una prohibición de acercamiento, que se le llama perimetral también. Ante un solo hecho de incumplimiento, la medida se cae. Esto tiene razón de ser, es que en realidad muchas veces se dictan medidas cautelares como por, qué sé yo, ordeno la exclusión del autor del hogar, y a los 3, 4 días y la mujer va y el marido y habla y entonces lo perdona y ya lo deja entrar a la casa de nuevo, la medida se cayó. Después, en todo caso, se debería hacer otro proceso, otra denuncia y establecer otra medida cautelar. Pero ante el primer incumplimiento de la medida cautelar se cae y no tiene vigencia. Y ahí en adelante, porque si no sería muy fácil decir es selectivo, cuándo aplica y cuándo no aplica la medida, ¿no? Bueno, ¿qué sucede si la medida se incumple? Nada. Cuando el incumplimiento sea muy grave y muy alevoso, siempre se tiene que dar, se remite al juez penal y el juez penal toma las medidas correspondientes. La realidad es que esto sucede una vez cada muerte de obispo, perdón. Y siempre todas estas medidas que sean dictadas por el juez, la otra parte tiene derecho a apelarlas y
explicar los motivos por los cuales apela. ¿Qué es una medida cautelar? Es una medida preventiva, Renzo. Es una medida preventiva que se dicta justamente para intentar resolver una situación muy urgente. Ejemplo, ¿no? Hay una situación de violencia en un hogar, se ordena la exclusión del autor y un padre de familia, digamos, único sostén económico, supongamos, ¿no? El juez directamente al toque tiene que dictar, si hay menores de edad, o bueno, también a su mujer, si están casados, tiene que sí o sí dictar alimentos provisorios. Se va a dictar, o sea, va a escuchar a las partes y así más o menos al pim pum pan, te va a dictar alimentos provisorios. Después, vos vas a continuar en un proceso donde él va a presentar y va a decir, no, ¿sabes qué? Mi recibo de sueldo es tanto, los gastos de la casa son tantos, no, esta cuota de alimentos está mal porque es mucho. ¿Entendés? Pero mientras tanto, el juez dictó esa medida cautelar. Por eso después, esto de la audiencia a las 48 horas después, para ir ajustando, ir modificando y demás, pero sí o sí tiene la obligación de tomar una medida cautelar ante ese hecho de violencia. Es una medida que es de carácter provisorio y urgente. Bueno, ¿se entendió? No, de nada, Renzo. Después, a ver si. Siguiente filmina. Chichis. Ah, bueno, yo termino. La compañera Kat. Primero, no sé si Fior De anda todas por maneras, ahí. quería sí, pero para termino con dos cositas. Dos cositas más que Vaya. quiero agregar es que una vez que la mujer afectada hace la denuncia y se establecen medidas cautelares, va a tener que volver al juzgado. O sea, siempre es como, bueno, ya con el hecho de hacer la denuncia que te dictan las medidas cautelares ya está. Y lamentablemente en el trámite de la causa, la eficacia de las medidas, de las acciones que adoptó, y a veces se solicita la comparecencia de las partes o mediante informe. Sí, realmente es un bajón, pero lamentablemente a veces tiene el juzgado que hacer comparecencia de las partes y escuchar a las partes. Siempre preparada a víctimas para abordar esa situación horrenda. También algo que se discutió mucho en doctrina, en derecho de familia, es si se puede pedir en el ámbito civil una reparación, es decir, una indemnización por daños y perjuicios ocasionados, y la realidad es que sí. Esto tramita no en un juzgado de familia, sino en un juzgado civil, porque vos vas a pedir una indemnización por daños y perjuicios, pero si se prueba, o sea, si en el juzgado de familia queda sentado que ese hecho de violencia fue real, bueno, después uno puede, eso sí, para pedir daños y perjuicios no es gratis, no es sumarísimo. Bueno, no, sí es sumarísimo porque habla de violencia, pero no es gratis, pero sí se puede solicitar una reparación civil por los daños y perjuicios ocasionados, ¿no? Listo, ya está. Gracias por escucharme, compañeros.